Bueno, seguimos con el resultado 3, el cual se llama monitorear el proceso de producción de acuerdo con las políticas integrales de gestión, en el cual vimos el control de variables, los instrumentos de medición que controlan esas variables, el plano P&ID, en donde explicamos cada proceso y cada variable de los diferentes equipos que requerimos en Poviplastic. También vimos los diferentes equipos que poseen radiación e hicimos una exposición sobre ello. Estas son las diapositivas que utilicé para explicar el control de variables para fabricación de la película plástica biodegradable. Tenemos la peladora. Su funcionamiento funciona por fricción porque posee unas paredes rugosas, las cuales se encargan de eliminar la cáscara de la papa. Las variables de esta peladora son la velocidad y el flujo de carga. Los puntos críticos del flujo de carga es que se debe controlar la carga ya que si sobrepasa la capacidad de la máquina se puede atascar y si tiene muy poca papa se retarda el proceso. En la velocidad, el desgaste de las paredes puede ocasionar que no todas las papas salgan peladas. El set point, en la velocidad está el set point de 6.000 revoluciones por minuto y en el flujo de carga está de 6.000 a 1.200 kilogramos por hora. Los instrumentos de medición en la velocidad, un tacogenerador y en el flujo de carga un sensor automático. Seguimos con la secadora. Su funcionamiento es que se encarga de eliminar un alto porcentaje de humedad en el almidón. Las variables, la temperatura, la humedad y el tiempo. El set point en la temperatura y el tiempo debe ser controlado a sí mismo con la temperatura, ya que a menor tiempo mayor temperatura y menor temperatura mayor tiempo. En la humedad del almidón debe salir con un porcentaje no superior al 1%. El set point en la temperatura está a 50 grados centígrados, en la humedad es un rango del 20 al 10%. Instrumentos de medición. En la temperatura utilizamos una termocupla, en el tiempo un cronómetro análogo y en el sensor, en la humedad, un sensor de humedad. Seguimos con la mezcladora. Funcionamiento: se encarga de mezclar el almidón puro con glicerina y agua desionizada. Las variables: flujo de glicerina, almidón y agua, capacidad y velocidad. Puntos críticos. Flujo de glicerina: si agregamos una cantidad mayor a la adecuada se alteraría la mezcla y si hay un flujo menor de glicerina no se lograría el plastificado deseado. El set point en la velocidad de 1750 revoluciones por minuto y en la capacidad de 300 litros. Los instrumentos de medición: velocidad, tacogenerador, viscosidad, un viscómetro y un flujos de glicerina, agua, un flujómetro. En el plano P&ID, como les dije anteriormente, explicamos todos los procesos de la elaboración de la película plástica, también las variables de los instrumentos de medición, las variables y los instrumentos de medición, que intervienen en cada uno de los equipos. El video del plano P&ID lo pueden ver en un anexo de esta misma carpeta. Para terminar lo de este resultado hablaremos de la exposición sobre radiación térmica en los equipos. Estas fueron las diapositivas que utilicé para esta exposición. Equipos transmisores de calor por radiación. Radiación térmica. Radiación. Radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. Radiación térmica. Denominamos radiación térmica a la cual es emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Esta radiación electromagnética que se genera por el movimiento térmico de las partículas cargadas que hay en la materia. Todos los cuerpos emiten debido a este efecto radiación magnética, siendo su intensidad dependiente de la temperatura y de la longitud de onda considerada. Características de radiación térmica. Entonces es un fenómeno de transporte de energía calorífica,
La radiación no es calor, pero se convierte en él mediante la absorción de las ondas electromagnéticas por la materia y deja entonces de ser radiación para fluir hacia el interior del sólido por conducción. Tipos de equipos: la clasificación A, hornos; clasificación B, deshidratadores; clasificación C, esterilizadores. Los hornos industriales, aquí tenemos una pequeña descripción. En la industria es frecuente utilizar hornos para procesos industriales que requieran de temperaturas superiores a 100 grados centígrados. ¿En qué industria los podemos encontrar? Entonces, en la industria del cemento, industria metalúrgica, en la industria de la pintura, en la industria de la cerámica y en la industria alimentaria. La clasificación B son los deshidratadores. Esta es una máquina que permite eliminar el agua que existe en las frutas y verduras, como el mango, durazno, manzana, piña, etc. Los esterilizadores de alimentos se someten a tratamiento térmico a alta temperatura durante el tiempo suficiente para reducir la población de microorganismos y reducir el riesgo de desarrollo de toxinas por fermentación durante el almacenamiento de temperatura ambiente. Sigo hablando de la exposición de radiación. En aquella exposición hablé acerca del calentador cerámico. Este proporciona radiación infrarroja de onda media y larga. Se usa en aplicaciones que van desde termoformar o precalentar un tratamiento de fundición.